Nuestro Señor Jesús dijo una palabra, una parábola, en Mateo 9:17, y Él decía: ni se echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero se echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Nos quería decir nuestro Señor Jesús que necesitamos una renovación en nuestra vida para que Él pueda echar su vino, es decir, que su palabra halle cabida en nosotros. Un día Jesús le dijo eso a los fariseos: ¿por qué mi palabra no les haya cabida a ustedes? ¿Por qué no entienden mi manera de hablar? Incluso sus discípulos muchas veces, cuando Jesús hablaba, cuando Jesús dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, y ellos decían: ¿cómo? ¿Será por el pan? ¿Será por...? Después entendieron que Jesús hablaba de la enseñanza de los fariseos, ¿verdad? Entonces, difícilmente se va a entender la palabra de Dios si no permitimos que el Espíritu Santo renueve, transforme nuestra vida, nuestro ser, para que seamos vasos. Mire, después de todo, nosotros somos vasos. Así nos creó Dios. En pocas palabras, para poder recibir de Él su presencia, su Espíritu Santo. Imagínense, dice la palabra de Dios, que todas las cosas que se ven fueron hechas por lo que no se veía antes. Dios nada más habló y las cosas físicas comenzaron a existir. Pero todo proviene de lo espiritual. Lo espiritual es lo verdaderamente real. De ahí proviene todo. Y entonces Dios nos hizo de una manera como vasos, como frascos, que necesitan ser llenados de su presencia, que necesitamos ser llenados de su palabra, de su espíritu. Por eso el salmista decía: como el ciervo que brama por las aguas, así clama mi alma por Dios, por el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Esa necesidad hay en nuestro corazón. Por lo tanto, bueno, pues es necesaria que haya una limpieza de esos vasos, de esos odres, para que lleguemos a ser nuevos odres. ¿Cómo iba a poner Dios su espíritu en nosotros? Por eso dice: no se echa vino nuevo en odres viejos. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Jesús? Realmente necesitamos una renovación para aprender nuevas cosas. Por eso usted ve muchas personas que, aunque escuchan la palabra de Dios, siguen siendo los mismos siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque no han permitido que Dios haga de ellos nuevos odres. Dios no va a poder hacer nada en nosotros si somos odres viejos. Y la palabra no va a hallar cabida en nosotros. En pocas palabras, esto significa: no cabe la palabra, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la palabra llega a una persona que no es odre nuevo? Dice que se rompe el odre. El odre viejo se rompe y el vino se derrama. La palabra, al final de cuentas, pues
como se dice en nuestro país, ¿no? Entró por un oído y salió por el otro. Así que es necesario que si queremos que Dios ponga en nosotros su espíritu, que la palabra verdaderamente se vuelva viva y eficaz en nosotros, necesitamos ser renovados para llegar a ser odres nuevos. Se echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan. Entonces sí haya cabida la palabra en nosotros. Por eso lo primero que predicó Jesús, ¿qué fue? Sus primeras palabras cuando inició su ministerio fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que comenzó a gritar la voz en el desierto, Juan el Bautista, ¿qué fue? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que los discípulos de Cristo, cuando ya no estaba el Señor, comenzaron a predicar es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ser odres nuevos depende de que primero haya arrepentimiento en nuestras vidas. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí en el tema. Este tema se titula Principios de la Purificación. Esto que estábamos diciendo pues tiene que ver con que haya una purificación en nosotros. Quiero comenzar en Tito 2, del 11 al 15. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Estos son unos principios fundamentales de la purificación. Y nosotros tenemos que vivir ese proceso de purificación de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no, no va a funcionar nada. Si no, como veíamos ahorita, si se echa vino nuevo en odres viejos, los vinos viejos se rompen y el vino se derrama. Y esto llega a pasar, así que dice este versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto significa que la gracia de Dios, la misericordia de Dios realmente está disponible para todos los hombres y va a traer salvación. Eso es lo que procura Dios a través de su gracia. Por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, es regalo de Dios, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres. Pero la gracia, que es un regalo, demanda algo de nosotros. Dice el versículo 12: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Si usted recibe el regalo de la gracia que nos da salvación, la gracia trae requisitos. Nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Por qué? Porque la gracia sí, la salvación es un regalo de Dios, pero no es para que hagamos lo que queramos nosotros, ¿verdad? Muchos enseñó esto en el pasado. Bueno, Dios, tú ya eres salvo, ahora sí, puedes vivir como quieres. Va a pasar lo mismo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque
se rompen los odres, el vino se derrama y lo uno y lo otro se pierden. Nos perderíamos. Sí, la gracia, la misericordia de Dios, la salvación es un regalo que Dios nos da, pero nos enseña que debemos renunciar a la impiedad. ¿Qué significa impiedad? No tener piedad, ¿verdad? No perdonar, en pocas palabras. Y a los deseos mundanos, los deseos que aprendimos mientras vivíamos aquí en el mundo, a eso se refiere. Renunciando a eso, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Siempre que usted lea en su Biblia la palabra sobrio o sobria, significa con autocontrol, dominio propio. De hecho, la nueva versión internacional así lo dice, dominio propio, ¿verdad? Dice, nos enseña a rechazar la impiedad, las pasiones mundanas, así podremos vivir en este mundo con dominio propio, con justicia y devoción. Así que, para que vivamos con este dominio propio, ¿cómo vamos a poder tener dominio propio? Cuando hayamos renunciado, desechado la impiedad y los deseos mundanos, y vivir sobria, justa y piadosamente. Fíjense qué importancia de esas tres cosas, porque para que no nos pasemos, ¿verdad? Es que muchos que han renunciado ya a la impiedad y a los deseos mundanos se vuelven religiosos, o se vuelven, ¿cómo se decía esa palabra? Que muy legalistas, ¿verdad? Pero aquí nos dice, así podremos vivir en este mundo sobriamente, como dice la Reina Valera, ¿no? Sobria, justa y piadosamente también. En pocas palabras, tener piedad, misericordia, no juzgar, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, ahorita estábamos viendo, ¿no? Que muchos decían, bueno, ya soy salvo, pues le puedo dar rienda suelta a mis pasiones. Y del otro lado había otros que decían, bueno, yo ya dejé muchas cosas, pues ahora puedo juzgar y hasta condenar a los demás que no lo hacen. No sé si han conocido a gente así. Pero lo importante es que nos dice acá que debe ser nuestra manera de vivir sobria, autocontrol, dominio propio, para vencer, estar despiertos y en santidad siempre. Esa es la palabra sobrio, todo eso significa, autocontrol, dominio propio, para vencer y estar siempre despiertos espiritualmente y en santidad. Vivir justamente, con justicia, rectamente, pero sin olvidarse la piedad, la misericordia, ser misericordiosos. Luego dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando, dice, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esta? El arrebatamiento de la iglesia. Esperando el arrebatamiento de la iglesia, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Qué claro habla la palabra, ¿verdad? Y luego dice el versículo 14 también, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Porque estamos aquí en este tema de principios de la purificación. Fíjese, ¿para qué se dio nuestro Señor Jesucristo en sacrificio? Número uno, para redimirnos, dice acá. En pocas palabras, comprarnos con su sangre. Comentábamos que los redimidos eran aquellos esclavos que se les pagaba su libertad. Se les pagaba su precio, porque los esclavos costaban según sus condiciones físicas. Y se les compraba y le decía, bueno, aquí está tu carta, yo te compro y te doy tu carta de libertad. Existía la carta de la libertad, y esos eran los redimidos. Jesús se dio en sacrificio, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para que ya no estemos esclavos del pecado. Redimirnos de toda iniquidad. Iniquidad, que es acumulación de pecado, pecado tras pecado, hasta llegar a ser inicuos. Imagínense que en todo una persona con que el ADN, su ADN, todo es pecado, todo es maldad. Así vivíamos. Nos redimió de esa iniquidad, pero también para purificar para sí un pueblo propio. Así que el pueblo de Cristo, la iglesia, tiene que tener estas características: ser redimidos de toda iniquidad, haber renunciado primero que nada, ¿verdad? El versículo 12 como nos enseñaba, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobria, decíamos, con dominio propio para vencer, estar despiertos espiritualmente, también eso es sobrio. Santidad, justa, piadosamente. Y acá Cristo se dio por nosotros para redimirnos de la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Si ustedes recuerdan y han leído la palabra de Dios, Dios siempre quiso un pueblo propio. Por eso llamó a Abraham, ¿verdad? Desde antes, por eso llamó a Noé. Y es más, desde antes, ¿verdad? Con Set. Y así siempre quiso Dios un pueblo propio. A Noé, ¿qué le dijo? Bueno, ahora sí, tú y tu descendencia. Volvió a decir lo que dijo en el principio: fructifiquen y multiplíquense. Yo estaré con ustedes. Y comenzó Dios a bendecir al hijo de Noé, a Sem. Por eso son todas las tribus semíticas, donde está Israel también incluido ahí. Todos los pueblos semíticos. ¿Por qué? Porque son de la descendencia de Sem. De ahí Dios escogió a Abraham después y le dijo: bueno, ahora sí, tú serás de bendición para todas las familias de la tierra. Y así le dijo Dios a Abraham, ¿verdad? ¿Y qué quiso hacer Dios con Abraham? Un pueblo propio.
Mas después vino desobediencia y todo eso de los descendientes de Abraham. Después Dios le habló a Moisés. Un día Dios le dijo a Moisés también: déjame que se encienda mi ira y destruiré a todos estos, y haré de ti un nuevo comienzo. De tu descendencia ellos serán mi pueblo. Pero Moisés, ¿qué hizo? Intercedió por el pueblo de Israel, ¿verdad? Y le dijo: nunca tal hagas, Señor. ¿Cómo vas a destruir a tu pueblo? ¿Qué van a decir las naciones? Los sacó de Egipto nada más para matarlos en el desierto. Usted recordará esas palabras que Moisés le dijo a Dios. Aquí está, ¿verdad? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Moisés diciéndole eso a Dios. Imagínense. Así que, pero ahora nosotros estamos acá. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser ese pueblo. Por eso dice aquí donde estamos, en Tito 2:14, Jesucristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Porque son requisitos para ser del pueblo de Dios. Si hay un requisito, es esto: ya no vivir en maldad, en iniquidad. Ser purificado. Cristo esto hizo con nosotros. Nos redimió de toda iniquidad, toda dice. Por eso dice toda. Y purificar para sí un pueblo propio. Y mire, dice, celoso de buenas obras. ¿Es usted celoso de las cosas santas? ¿O le da igual, por ejemplo, llegar temprano? Le da igual llegar temprano, llegar tarde. Le da igual hablarle a las personas de los últimos chismes de los artistas o de la palabra. ¿Qué hablamos? ¿Cómo hablamos también? O somos de aquellos que, bueno, se enojó aquel, pues no me interesa, ¿no? Es un pueblo que el Señor quiso entregar su vida para redimirnos de toda maldad, purificarnos para sí mismo, dice acá. Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y dice el versículo 15: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Por eso yo lo estoy haciendo ahorita. Porque es necesario enseñar esto. En estos tiempos que las personas prefieren ir a congregaciones donde nada más les hablen que tú eres muy bendecido, que ya viene tu milagro, ya viene tu milagro, que no tienes por qué ser pobre, que tú eres un hijo de Dios y debes ser muy exitoso. Y paga por tu milagro, Eso se está enseñando en las predicaciones. Y ahí prefiere ir la gente para seguir de la misma manera viviendo.
Y la instrucción era esta: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. Entonces, el Señor Jesús se dio a sí mismo para redimirnos de la maldad y crear para sí mismo un pueblo propio. Purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Porque nosotros recordamos que ese es el propósito para el cual fuimos creados, ¿verdad? Efesios 1:4. Para que no se nos olvide, ¿para qué nos escogió Dios? Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo debemos ser? Aquí está, esto es parte de nuestra identidad, si es que ya hemos sido escogidos. ¿Cómo se ve si alguien es escogido o no es escogido? En que es sensible a escuchar la palabra, en que se esfuerza por aplicarla, ¿verdad?, en su vida, en que gasta recursos, tiempo, esfuerzo, sudor, cansancio, dinero, incluso da todo por la obra. En eso se ve quien ha sido escogido. Pero sobre todo esto, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Los escogidos saben que ahí está Dios delante de ellos. Saben los escogidos que Dios los ve todo el tiempo, por eso son temerosos de Dios. Bueno, primera de Juan 3, de los versículos del 2 al 6. Primera de Juan 3, del 2 al 6. Sigamos leyendo. Principios de la purificación. ¿Cómo se ve que somos ese pueblo escogido? Pues que realmente nos purificamos, ¿verdad? Dice primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. En pocas palabras, aún nos vemos iguales que los demás, ¿verdad? Aún nos vemos igual que las demás personas. Si nos ven en la calle, nadie reconoce a un hijo de Dios. De lejos nadie reconoce a un hijo de Dios hasta tratarlo de cerca, ¿verdad? Ahí se ve la diferencia. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Porque ¿qué nos enseña la palabra de Dios? A parecernos a Cristo cada día más, ¿verdad? Por eso nos llamamos cristianos. Por eso, ¿verdad? Así que, y dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tenemos la esperanza de ver al Señor Jesús, de estar un día frente a Él, ¿qué es lo que debemos hacer? Purificarnos a nosotros mismos. Estamos en este mundo y tenemos que tener un proceso de purificación, de irnos limpiando de toda maldad, de todo pecado, de la vida que antes llevábamos,
del carácter que antes teníamos. Todo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjese que esas palabras también no nos dejan excusas, ¿eh? No nos dejan excusas. Porque cualquiera pudiera decir, bueno, yo ya me convertí, pero todavía me falta. Pero ese versículo, ¿se acuerdan? 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos hechura suya, dice. O sea, tenemos que ser hechos nuevamente, creados nuevamente. Nueva criatura. Volver a la creación. Ser transformados a tal grado de ser nuevos. Nuevas personas. Por eso, si usted todavía tiene un poco del carácter de antes, pues es necesario realmente que sea nuevo el carácter, ¿eh? Nueva la manera de ser. Y la palabra nos enseña que también nueva la manera de pensar, que se debe renovar nuestra mente. Una renovación completa y total. Eso quiere el Señor y eso Él hace, si lo dejamos hacerlo también. Porque usted puede decir, bueno, pero yo conozco un cristiano, un pastor que de veras, híjole. Bueno, ¿qué pasó ahí? Pues no dejan hacer bien su obra al Espíritu Santo. Porque la promesa siempre fue que Dios, que decía, yo quitaré su corazón de piedra y pondré un nuevo corazón. Quitaré el espíritu viejo y pondré un espíritu nuevo. Un espíritu que me ame y me busque. Y serán ustedes ahora sí obedientes a mi palabra. Pero eso también depende que si dejamos que Dios haga eso en nosotros, ¿verdad? Entonces, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque miren cómo dice el versículo siguiente, el versículo 4. Todo aquel que comete, estamos primera de Juan 3:3, ¿verdad? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Fíjese qué precioso, qué importante es esto. Sí, Dios nos purificó. Cristo nos purificó en nosotros. Ahorita lo veíamos, ¿verdad? Se dio a sí mismo para purificar. Primero dice redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Él ya hizo su parte, pero ahora nosotros tenemos que purificarnos a nosotros mismos. Ahora nosotros tenemos que renunciar, desechar toda maldad, cambiar nuestra vida, purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro. Dice el versículo siguiente: porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Es decir, si realmente ya estamos en la nueva creación y volvemos al pecado, algo pasa que es fuerte. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 5. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Para eso vino Cristo, quitar nuestros pecados, limpiarnos, purificar para sí un pueblo propio. Versículo 6.
Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto y ni le ha conocido. Entonces, vemos cuán importante es la purificación. Porque en realidad el que peca no tiene nada que ver con el Señor. No le ha visto, ni le ha conocido. Porque nos decía el versículo 3, ¿verdad? El que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, pues, cuando hay pecado es porque no hemos querido acercarnos bien a Dios, conocerle bien. Nos pasa lo mismo que a los odres viejos que decíamos al principio. Dios quiere echar el vino nuevo, pero el odre viejo se rompe. Se derrama el vino nuevo y lo uno y lo otro se pierden. Y es una tristeza, ¿verdad?, que esto pase. Pero se echa vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan. Si hay pureza en nosotros, si nos purificamos, y Cristo vino a entregar su vida para purificar para sí mismo un pueblo propio, lo uno y lo otro se conservan. La pureza espiritual, la purificación, pureza física, todo eso junto llega a ser de mucha bendición. ¿Verdad? Mire, vamos a Ezequiel capítulo 18. Vamos a leer los versículos 30 y 31. Dios le decía, Ezequiel 18:30, Dios le decía a su pueblo: por tanto yo los juzgaré a cada uno según sus caminos. Es decir, según lo que hagamos, ¿no? Realmente. Por tanto yo os juzgaré. Bueno, vamos a leerla en la Nueva Traducción Viviente, aquí en la pantalla, para que usted entendamos un poquito más, ¿no? Por tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. ¿Ah? Es decir, sí hay arrepentimiento, pero también apartarse del pecado, alejarse por completo, porque recuerde que ser santo es eso, apartado del pecado, alejarse del pecado. Eso es santo, esa es la santidad. Y tiene que ver también con la purificación. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Porque ¿qué hace el pecado? Destruye por completo. Destruye naciones enteras, vidas completas. Todo eso hace el pecado. Eso termina haciendo, ¿eh? No permitas que el pecado te destruya, le decía Dios a su pueblo. Versículo 31. Deja atrás tu rebelión,
Deja ya la rebeldía. Procura encontrar, fíjense qué palabras, procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel?, le decía Dios a su pueblo. Y a la iglesia, ¿y qué dice hoy en día el Señor, no? Ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Deje limpio sus pecados, ¿verdad? Es que el Señor está dispuesto. Miren, Isaías 1:16, como decía el Señor: lavaos y limpiaos. Purificarse, esto es lavarse y limpiarse. ¿Con qué nos lavamos? ¿Con qué nos limpiamos? La palabra es el agua, ¿verdad? Juan 15:3, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan, ese versículo. Ustedes ya están limpios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. La palabra es la que limpia. Entonces, aquí estamos en Isaías 1:16. Lávense y límpiense. Quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Eso es lo que dice Dios, ¿verdad? Dejen de hacer lo malo. Porque la purificación, ¿a dónde nos lleva? A acercarnos a Dios. Aquí está diciendo Él: quiten su iniquidad de delante de mis ojos. Ya no quiero verte igual. Eso nos dice Dios aquí. Quita la iniquidad de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Mire, en el Salmo 24:3 hay una pregunta muy impactante realmente. Salmo 24:3: ¿quién subirá al monte del Señor? En pocas palabras, ¿quién llegará al cielo? Fíjese. ¿Quién estará en su lugar santo? Y versículo 4 responde: el limpio de manos, puro de corazón, el que se purificó a sí mismo aquí. Esos son los que llegaron allá al cielo. ¿Quiénes llegaremos al cielo? Si nosotros, pues realmente la palabra nos limpia. Si nosotros nos purificamos, dejamos nuestras iniquidades, las quitamos de delante de los ojos de Dios. Realmente somos un pueblo celoso de buenas obras y que andamos en buenas obras realmente. Porque Cristo dice que Dios creó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. De antemano ya creó las buenas obras. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El puro de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Mire cómo, es que Dios realmente le hablaba muy claro a su pueblo Israel. Dios quería que Israel fuera su pueblo purificado. Jeremías 13:27, veamos cómo dice ese versículo, el cual les advierto que está muy fuerte, pero es para que se nos haga muy interesante también. Fíjese cómo le hablaba a Dios
Sí, Reina Valera también. Jeremías 13:27. Le decía Dios a su pueblo: tus adulterios, tus relinchos. ¿Quién relincha? El caballo, ¿ah? El caballo cuando es salvaje y lo montan, ¿qué tal? Esto significa totalmente lo contrario a la mansedumbre, a la humildad y mansedumbre. Un caballo mansito, muchas veces hasta ni lo amarran, ¿verdad? Nada más le ponen ahí su cuerda y ahí está el caballito ahí, mansito. Cuando se lo llevan, le hacen así, se da la vuelta para acá y ahí se está. Y yo vi, en alguna ocasión me tocó ver un caballo que solito regresaba a su casa así. Se iba a comer por ahí hierbas y regresó. Mansito, pero relinchos, dice acá. Es todo lo contrario. No se deja domar por Dios. Así era ese pueblo. Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados, en el campo. Bueno, ¿por qué dice ahí la maldad de tu fornicación en los collados? Porque recuerden que en los collados, en los lugares altos, invocaban y adoraban a dioses falsos. Por eso era la fornicación en los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? Ese era el deseo de Dios, que fuera limpia. ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Vemos, el corazón de Dios siempre quiso gente que se purificara. Y ahora nosotros, a nosotros nos toca hoy en día, a la iglesia de Cristo, purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro, ¿verdad? Así que imagínense qué triste estas palabras, qué fuertes. Como Dios a través de Jeremías le hablaba así a su pueblo tan fuerte. Pero le decía: ay de ti, Jerusalén. Seguramente con tristeza en su corazón Dios diciendo esto: ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Es que miren, Jeremías 18, 11 y 12. Vean cómo ya estaba el corazón de este pueblo, Dios le habla a Jeremías y le dice: ahora pues habla luego a todo hombre de Judá. Dios mandó a Jeremías: habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra ustedes y trazo contra ustedes designios. Dios le estaba diciendo ya un juicio que venía sobre Judá. Yo dispongo el mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Pero le daba la oportunidad, ¿verdad? Conviértanse ahora, cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Pero, ¿saben qué contestó el pueblo? Versículo 12. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos.
Fíjese. Y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ya hasta sabían bien lo que hacían, ¿eh? Porque recuerde que siempre tuvieron la ley ellos, siempre ya sabían a lo que estaban haciendo. A Israel nunca Dios los tuvo por ignorantes de su palabra. Por eso les daba juicios así, tan grandes, tan fuertes. Por eso les hablaba tan fuerte Dios. Así que, si usted recuerda, hay una palabra que dice que más nos hubiera no haber conocido la palabra que habiéndola conocido, desobedecerla, ¿verdad? Qué fuerte, muy fuerte es eso, ¿ah? Aquí está, segunda de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. En el cieno, dice, ¿ah? Porque ahí dice, ¿ah? Les ha pasado el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. Así es también. Pero bueno, vamos a ir terminando. Vamos a Efesios 5:26. Recuerde muy bien la purificación. Mire, dice que Cristo a su iglesia, ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? No diga usted, porque muchos dicen, ay, qué bárbaro ese Israel, ¿eh? Qué rebeldes eran. Bueno, ahora estamos nosotros, es nuestro turno de ser obedientes de verdad. Efesios 5:26 dice que Cristo a su iglesia se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado. Cristo eso hizo. Santificó a su iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra nos limpió, nos lavó, nos purificó. Y eso sigue haciendo. Cristo viene por una iglesia así, santa, ¿verdad? Purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. ¿Cómo podemos nosotros ser una iglesia gloriosa? Cuando en verdad tomamos estos principios de la purificación, cuando en verdad nos purificamos a nosotros mismos, así como Cristo es puro, cuando en verdad nos despojamos del viejo hombre que está viciado, es decir, puro vicio nada más, pura maldad que ya está impregnado de tanta maldad, y nos despojamos de ese viejo hombre, nos purificamos realmente. Una iglesia gloriosa, eso es, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué puede ser una mancha, una arruga? Lógicamente el pecado, desobediencia, ¿verdad? Maldad, que siga habiendo mentira, que sigan habiendo malas palabras,
que siga habiendo el mismo carácter, que siga habiendo lo mismo que antes, ¿no? Realmente. Bueno, esas son las arrugas, esas son las manchas. Y la iglesia debe ser gloriosa, santa, pura, sin mancha. Por eso es la palabra. Vamos a ir terminando. Primera de Tesalonicenses 3:13. Así deben estar nuestros corazones, como dice acá. Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, que no haya ninguna mancha, ninguna arruga, ni cosa semejante. Eso es, irreprensibles en santidad. ¿Ah? Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Tenemos todavía un poco de tiempo, porque cuando venga Cristo, el Señor Jesucristo, nuestro Señor con todos sus santos, ahí se va a acabar el tiempo. Y muchos, porque la palabra de Dios es clara, dice: estarán dos durmiendo en una misma cama, uno será tomado y el otro dejado. Imagínese eso, ¿Cómo? Pero ¿está hablando de un matrimonio? Sí. Sí. Estarán dos en el campo, trabajando, uno tomado, el otro dejado. Eso nos habla de que realmente tenemos que hacer muchos cambios para que sean efectivos estos principios de la purificación. Ser puros como Él es puro. Bueno, 2 Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tenemos promesas preciosas de llegar a un lugar donde ya no existe muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ¿verdad? Donde estaremos junto con el Señor. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque no vamos a decir, nada más el espíritu, la carne no cuenta. No, aquí nos dice claramente, ¿verdad? Contaminación de carne y de espíritu. Es decir, llevar una vida de obediencia, de santidad, purificación en nuestras vidas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En realidad, el temor de Dios eso hace, nos lleva a la santidad. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es sabio quien se purifica a sí mismo, quien aprovecha el tiempo, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra. Es decir, en todo momento nosotros estamos teniendo luchas, nuestra carne, nuestro espíritu. Dice que los deseos de la carne son contra el espíritu
Los deseos del espíritu son contra la carne y se oponen y luchan entre sí. Hay una lucha en nosotros y tenemos lucha contra nosotros mismos, tenemos lucha con el mundo, con el diablo. Los días son malos, aprovechemos bien el tiempo antes de que sea demasiado tarde. Por eso es esta purificación. Aquí dice, perfeccionando la santidad. Si ya somos santos, ahora tenemos que ir a un perfeccionamiento de nuestra santidad en el temor de Dios. Quiero terminar en Hebreos 10, 22. Ya veíamos nosotros ahorita que la palabra de Dios es el agua pura que purifica. Habiéndola purificado a Cristo, a su iglesia, en el lavamiento del agua por la palabra. Esa es la que nos purifica más que nada. La obediencia a la palabra de Dios. Dice Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, seguridad de fe, ¿verdad? Purificados los corazones, porque el corazón debe estar purificado. Usted recordará aquel versículo que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así que tenemos que, por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué debemos estar nosotros haciendo? Purificando nuestro corazón. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El agua de la palabra que limpia y purifica nuestras vidas. Así que así es como llegamos a esta purificación en nuestras vidas. Ya vimos que Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha. Y eso debemos de hacer nosotros. Así que ánimo, hermanos, sí se puede, con la obediencia a la palabra, con la obediencia a nuestro Señor Jesús, que nos dijo un mandamiento. No, yo nada más les dejo: ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Él? Entregó su vida. De esa manera quiere que estemos nosotros amándonos. Y así cumplimos la ley completa. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Que es tan clara tu palabra, Señor. Que en verdad nosotros crezcamos en esa pureza, limpiándonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Que no haya nada más que solo tú, Señor. Porque desde el primer mandamiento que nos dice que amaremos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, sobre todas las cosas, que de verdad te amemos a ti antes que a nada, antes que a nosotros mismos siquiera, para de verdad llevar tu palabra, para de verdad vivir tu palabra, Señor. Ayuda a tu iglesia. Tú ya has hecho todo por limpiar a tu iglesia. Diste a tu Hijo en sacrificio para que su sangre nos limpie. Pero nosotros debemos purificarnos a nosotros mismos, Señor. Bendice y fortalece a tu iglesia para que cuando llegue aquel día, aquel momento, aquel instante, en un abrir y cerrar de ojos venga, nos vayamos todos
con Cristo. Gracias, Señor. Gracias te damos. Que sigamos esforzándonos en santidad y en la purificación de nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.